comenzamos entonces con la tercera sesión de este Congreso Internacional de Cultura en Acción Climática. En primer lugar, vamos a presentar a Alicia Hueto Escobar. Ella es doctora en arquitectura, investigadora del Centro Pegaso de la Universidad Politécnica de Valencia, y va a estar presentando la ponencia titulada Lecciones de sostenibilidad de la arquitectura de tierra histórica y contemporánea en España. Les recordamos que cada expositor tiene 10 minutos para realizar la presentación y al final de la sesión habrá un espacio de preguntas y respuestas. Bienvenida, Alicia. Voy a compartir pantalla. Vale, la ven bien, ¿no? Vale. Pues como han dicho, hoy voy a presentar un proyecto que acabamos de empezar sobre las lecciones de sostenibilidad que podemos extraer de arquitectura de tierra, tanto histórica como contemporánea. Hay distintos informes de la Unión Europea y de la ONU que señalan que la industria de la construcción es clave para enfrentar el cambio climático. Si sumamos la demanda de energía de las viviendas, otros edificios, el sector de la construcción o la industria de producción de materiales, todo eso suma el 37% de las emisiones de CO2. Es indudable entonces que la construcción juega un papel clave. Sin embargo, que se han hecho muchos avances a nivel de reducir el consumo energético o la emisión de gases en arquitectura en general, poco se ha reflexionado o hay que seguir haciendo avances sobre cómo hacer esto en arquitectura tradicional. Sobre todo hacerlo sin comprometer los valores tradicionales que son intrínsecos a este tipo de arquitectura y que representa la identidad cultural o la identidad constructiva de una localidad. En este sentido, hemos planteado el proyecto For Future, Rehabilitación Sostenible de la Arquitectura de Tierra y sus lecciones para la arquitectura contemporánea, que ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Tenéis aquí un código QR para acceder al proyecto. Como su objetivo principal es fusionar tradición e innovación para fomentar la sostenibilidad, se va a trabajar tanto en edificios tradicionales de tierra como en edificios modernos. Como podéis ver en el mapa, en España tenemos casi todos los tipos de arquitectura de tierra en muros monolíticos de tapia, muros de fábrica de adobes principalmente e incluso entramados de madera rellenos con tierra. El proyecto busca colaborar en el proceso de descarbonizar la industria de la construcción, fomentando la adaptación al cambio climático y el ahorro energético, pero desde la propia arquitectura tradicional y en todo momento respetando sus valores. Por tanto, buscamos evaluar el potencial real de la rehabilitación y de la construcción contemporánea con tierra para fomentar estos aspectos. Proporcionar directrices, criterios, acciones, guías que fomenten tanto la rehabilitación como la construcción con tierra. Para ello, hemos planteado una metodología a múltiples escalas, una base general más amplia y un análisis detallado de casos e incluso una escala de aplicación real con la construcción de prototipos. La primera fase es, por tanto, esa base general que decía, donde hemos seleccionado 70 edificios históricos construidos con tierra, ya sean de tapia, de adobe o de entramado, y 15 edificios de nueva construcción donde se han empleado técnicas de tierra. Todos estos edificios se van a analizar mediante unas fichas de estudio que están sistematizadas y que incluye aspectos geográficos, climáticos, constructivos y sobre todo de forma más pormenorizada cómo se ha intervenido en los edificios históricos que tienen tierra o cómo se ha aplicado las técnicas constructivas con tierra en la obra nueva. Este análisis inicial nos va a ayudar a identificar patrones o tendencias generales en qué elementos, por ejemplo, en qué elementos nuevos se utiliza la tierra o cómo se interviene en estos elementos históricos de tierra. De este grupo vamos a seleccionar 20 edificios tradicionales y 10 edificios contemporáneos para hacer un análisis más detallado y más pormenorizado. Evaluaremos en un primer lugar el grado de cumplimiento de las intervenciones realizadas con criterios propios de la disciplina de restauración, legibilidad, autenticidad, compatibilidad material, física. Y después lo que vamos a hacer es ver cómo de sostenibles son estas intervenciones. Se va a realizar un análisis del ciclo de la vida, un LCA, para ver el impacto medioambiental, la cantidad de gases emitidos con esta obra. Tanto desde que se extraen las materias primas, se transforman, se aplican y después incluso cuando el edificio termina su vida útil y se derriba o se reutiliza.
Además, ya estamos monitorizando parámetros climáticos de algunos edificios, como la temperatura, la humedad o la calidad del aire, para evaluar el rendimiento térmico y ambiental de los edificios construidos con tierra. Esta medición se va a realizar durante al menos un año para poder comparar un periodo amplio y también se va a complementar con modelos informáticos virtuales que tengan otras soluciones de tierra o que hayan, como equiparándolos a qué hubiera ocurrido si se hubiera construido con técnicas industriales. Por otro lado, para que todo sea viable, el factor económico es clave y entonces vamos a plantear, vamos a analizar si es más rentable económicamente restaurar o rehabilitar con números, con datos. De por sí mismo se va a hacer un estudio pormenorizado del coste real de las obras estudiadas en el momento en el que se construyó, lo que costarían ahora y lo que habría costado si se hubieran hecho con técnicas industriales. Y finalmente, para poder comprender mejor las implicaciones que tiene construir con tierra, o más bien lo que implica diseñar edificios y construirlos con técnicas de tierra, proponemos la construcción de dos prototipos. Uno en Granada, que está al sur de España, que es un territorio de montaña un poco más frío, y otro en Valencia, con un clima más mediterráneo, más cálido. Entonces van a ser dos técnicas diferentes, uno con adobe en Valencia, otro con tapia en Granada y dos climas diferentes. De esta forma vamos a poder evaluar de primera mano qué implica construir con tierra, cuánto cuesta, qué eficacia energética tiene, porque también pondremos sensores climáticos y experimentar de primera mano lo que es construir con tierra. Todo esto pretende, en última instancia, pues poder ofrecer a la gente unas directrices o unas recomendaciones para intervenir o para construir con tierra, que por un lado sean compatibles con los valores patrimoniales, pero que también fomenten la eficiencia, tanto a nivel de emisión de gases, de demanda energética y de costes económicos. De esta forma, queremos ofrecer a los usuarios en general, a los técnicos, a los propietarios, diferentes soluciones con diversos grados de cumplimiento de los parámetros que hemos identificado, de cumplimiento de criterios, de eficacia térmica, de coste real, para facilitarles la comprensión del impacto medioambiental que tiene construir de forma tradicional o de forma industrial. Esto es particularmente interesante si lo podemos comparar con técnicas industriales que son ahora mismo las que más extendidas están en España. Así que eso es todo, muchas gracias. Estaré dispuesta, encantada de responder cualquier pregunta. Creo que me ha fallado la cámara, pero bueno, muchas gracias. Perfecto, Alicia. Gracias por la presentación. Creemos que es un tema súper interesante, inclusive para que pueda ser replicado en otros países. Al final de la sesión, entonces, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Invitamos a los participantes a que puedan escribir sus consultas en el chat de Zoom. Vamos a presentar ahora a los próximos expositores. Guillermo García es arquitecto, Jimena García Santa Cruz es licenciada en Diseño de Interiores. Ambos son profesores e investigadores de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata. Ellos estarán presentando la ponencia titulada Nuevas tecnologías y patrimonio, el caso de la sala híbrida del Museo de la Universidad Católica de La Plata. Muy bien, muchas gracias. Vamos a presentar entonces el caso de la sala híbrida del Museo UCALP a través del tema las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural. La siguiente, por favor. El Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico de la Universidad Católica de La Plata se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, y fue inaugurado en mayo de 1980. El edificio original fue construido en 1902, aunque fue reciclado en estilo posmoderno para su nueva función como museo. Desde el Instituto de Investigación, Arquitectura y Territorio, INISAT, con financiamiento de la Universidad Católica de La Plata, se realizan una serie de proyectos de investigación que toman al museo como caso de estudio. La siguiente. La Sala Santa Teresa es un espacio de planta rectangular con una capacidad para unas 100 personas.
equipado con sillas dispuestas en 2 columnas con un pasillo central. Esta ubicación es coincidente con el diseño del solado calcáreo que aún conserva y el cual responde al uso original de la sala como capilla a principios del siglo XX. Dicho pasillo remata con unas tarimas a modo de escenario y en la entrada de la sala suele colocarse una mesa para que los invitados sirvan un café y naturalmente se reúnen a su alrededor. Las obras de arte se disponen de forma perimetral, colgadas en los muros laterales de la sala o sobre pedestales en la misma línea. La siguiente, por favor. La sala Santa Teresa del Museo UCAL fue sede del primer Congreso Iberoamericano de Patrimonio y Desarrollo Sostenible, un evento paralelo de Mondiacul 2022. La realización de este primer evento con modalidad híbrida en la sala significó enfrentarse a la problemática de tipo tecnológico o funcional y de confort. La siguiente. Se presentan entonces algunos estudios previos de la sala Santa Teresa realizados con el objetivo de desarrollar una propuesta de intervención integral para convertirla en sala híbrida permanente. De esta manera se expone una articulación entre las etapas 1 y 2 del proyecto de investigación, del cual soy director, y toma como caso de estudio esta sala del museo. Ahora va a continuar la presentación una de las investigadoras del proyecto. Adelante, Jimena. Bueno, muchas gracias. Entre las actividades que realizamos en este proyecto de investigación se realiza un estudio morfológico funcional y la definición de un nuevo programa de necesidades según la demanda actual universitaria. Entre las actividades que se realizan en la sala, además de la exposición permanente de estas obras de arte, también podemos encontrar ensayos corales, exposición de paneles, cursos de extensión, jornadas de investigación y congresos, tanto en modalidad presencial como híbrida, organizados ya sea por la universidad o por alguna de sus facultades. También actos de colación de grado, actividades curriculares y extracurriculares de los estudiantes del Colegio Preuniversitario Mackay, ya que por sus dimensiones permite la participación simultánea de varios cursos. En este nuevo programa se identifican 6 sectores para exposición de obras: público sentado, público reunido de pie, escenario, cabina de control, cabina de interpretación simultánea y los pasillos de circulación. En pantalla estamos viendo también las superficies destinadas a cada uno de ellos y las necesidades, incluyendo el equipamiento que se recomienda para convertirla en una sala híbrida. También se lleva adelante el estudio del acervo exhibido en la sala y acciones para su conservación preventiva. Esta puede definirse, según el ICOM, como aquellas medidas y acciones que tengan como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Según el sistema de clasificación de causas de deterioro, elaborado por el Instituto Canadiense de Conservación, existen 10 agentes que provocan deterioro o pérdidas en las colecciones, de las cuales la luz visible, la radiación ultravioleta e infrarroja, la temperatura incorrecta, la humedad relativa incorrecta, se asocian a la construcción, al diseño del edificio y a las instalaciones para el almacenamiento y la exposición. En la diapositiva vemos un esquema con los puntos de medición de las condiciones ambientales de la sala y el instrumental utilizado. Se definen lineamientos para la intervención integral de la sala que abarcan, por un lado, principios de restauración y rehabilitación energética del espacio patrimonial, también el confort de las personas, directrices para la actualización tecnológica y funcional para convertirla en una sala híbrida. En esta ponencia vamos a presentar las recomendaciones para el confort lumínico de la sala. En el caso de la sala Santa Teresa, para garantizar el confort lumínico y mejorar la eficiencia energética, se recomiendan lámparas LED dimerizables con un IP de 20 a fin de garantizar la protección frente a sólidos. En caso de condensación superficial en muros, para los apliques de pared se recomienda un IP21 para la protección frente a sólidos y también para el goteo vertical de agua. Lámparas con reproducción cromática adecuada para auditorios y salas de conferencias, esto es, que tengan un CRI igual a 80, y también para la visualización de obras de arte, preferiblemente con un CRI de igual a 90. La iluminación también sería recomendable que pueda controlarse de manera individual por los diferentes sectores
y de esta manera entendemos que va a ser necesario diseñar diferentes escenas lumínicas que sean funcionales y también que respondan a un desplazamiento seguro de las personas en caso de oscurecer la sala durante alguna proyección. Otros lineamientos para lograr el confort lumínico señalan la importancia de considerar el enfoque del diseño centrado en las personas y proponer una iluminación dinámica que imite la luz natural para mejorar su bienestar. Evitar reflexiones especulares sobre superficies de proyección. Además, el diseño debe tener en cuenta distintos escenarios de iluminación, como recién mencionaba, en concordancia con la diversidad de usos y con el programa funcional. En este sentido, se definen las capas de iluminación que deberán incorporarse en la sala, también la calidad y la cantidad de iluminación recomendada para cada una de ellas. Esta información la estamos viendo en la tabla que sintetiza de alguna manera estas diferentes capas de luz y recomendaciones. Además, se podrán incorporar controles de iluminación que sean inalámbricos para su accionar desde teléfonos o tablet incorporadas a la cabina de control. Finalmente, el control dinámico de la iluminación y de las escenas de luz preprogramadas entendemos que son de gran importancia. Vinculado a la conservación preventiva, en museos la iluminación es determinada por los requisitos de la preservación y también cómo van a estar presentadas estas obras de arte de acuerdo a su sensibilidad. Se debe encontrar el equilibrio entre los niveles de iluminación necesarios para la correcta visualización de los objetos de arte y la reducción del deterioro generado por la luz visible. Mantener los niveles de iluminancia recomendados de acuerdo a la evaluación de la sensibilidad de los bienes entonces es fundamental. En este sentido, la colección exhibida en la Sala Santa Teresa tiene una capacidad de respuesta a la luz visible de responsividad media. Por lo tanto, le corresponde un nivel máximo de luminancia de 50 lux y un nivel acumulado anual de 150.000 lux por año. Procurar que los bienes patrimoniales tampoco reciban iluminación UV. Para eso entendemos será necesario colocar filtros UV en los vidrios de las carpinterías de las salas para bloquear la luz solar directa. Además, si fuera posible, incorporar sensores de proximidad a las obras de la colección exhibidas en las salas para una mayor conservación y eficiencia energética. Bien, entonces el proyecto de investigación considera los nuevos desafíos y oportunidades que genera el creciente avance de las tecnologías de la información y de la comunicación durante la última década, al punto de generar nuevas formas de interacción y ocupando un lugar relevante como medio de acceso a la cultura. La actualización tecnológica y funcional de las salas de las instituciones es fundamental para alcanzar esa transformación digital y promover la accesibilidad y sostenibilidad de los espacios culturales pertenecientes a las universidades. Esto implica una intervención edilicia que, además de garantizar la accesibilidad, asegure la conservación preventiva del patrimonio cultural y procure una rehabilitación energética de los sistemas de iluminación y de climatización. Organismos internacionales como UNESCO o ICOMOS recomiendan mantener un equilibrio adecuado y justo entre la conservación, la sostenibilidad y el desarrollo, de modo que los bienes patrimoniales puedan protegerse mediante actividades apropiadas que contribuyan al desarrollo social y económico y a la calidad de vida de las comunidades. La siguiente. Agradecemos así entonces su atención, también al codirector del proyecto de investigación, director del Museo UCAL, Walter Di Santo, al investigador especialista Mauro García Santa Cruz, quien realiza las mediciones ambientales, y a los alumnos de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCAL que participaron del relevamiento y análisis morfológico tecnológico de la sala. Y a ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo y Jimena. Entonces vamos a presentar al próximo expositor. Leonel Vigier es diseñador en comunicación visual, profesor de la Universidad Católica de La Plata y de la Universidad Nacional de La Plata, y va a presentar la ponencia titulada Las señales enlosadas de la ciudad de La Plata como elementos culturales y patrimoniales. Bienvenido, Leonel.
Hola Mauro, buenos mediodías para todos. Bien, ahí se ve, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, de nuevo, buenos días. Como anticipara Mauro, yo voy a hablar sobre los elementos de marcación, sobre la señalética de la Ciudad de La Plata en términos culturales y patrimoniales. No me voy a volver a presentar, ya me presentó Mauro. Eh, Trabajo en dos universidades, en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional de La Plata, de donde soy egresado, y estoy cursando mi tesis doctoral, acompañado de el magíster diseñador en comunicación visual Javier De Ponti. Bueno, vamos a hablar un poco de los elementos de marcación de la ciudad de La Plata, evidenciando los aspectos patrimoniales, pero nos vamos a dirigir sobre dos ejes fundamentales, que son el diseño y la cultura. Vamos a escribir la señalética en el diseño y la cultura, para lo cual vamos a definir qué es la cultura y vamos a definir qué es el diseño. Tomamos tres autores que nos parecen significativos en cuanto a la cultura. El primero es Malinowski, que habla de que la cultura es un corpus bien organizado donde intervienen un conjunto de artefactos y un sistema de costumbres en donde estos artefactos circulan por sociedades específicas. Citamos a Herkovich, que habla del medio ambiente, habla de la cultura. El medio ambiente está hecho por el hombre, parte del medio ambiente está hecho por el hombre, donde intervienen la técnica y la tecnología como instrumentos necesarios para forjar el mundo habitable. Y se agregan las cuestiones cuestiones políticas y económicas de la mano de Williams, desde la arista de los estudios culturales ingleses, y los desafíos de la información en el entorno que existen y lo que se interpreta de esa información. En términos de diseño, citamos a dos autores que nos parecen preponderantes. Uno es Frascara, que habla de tres acciones. Uno es el método, el otro es el objetivo y el otro es el campo para poder llevar a cabo los proyectos de comunicación visual, los proyectos de diseño en comunicación visual, mientras que Otto Leicher habla del espíritu y del intelecto. El espíritu es el medio vinculante entre el hombre y su mundo, y el intelecto es el instrumento productor de la información desde el propio conocimiento. Claro, en este sentido tenemos que hacer una relación entre la cultura y hablamos en este sentido de la cultura en función de lo material y de lo semiótico, atendiendo el comportamiento de ciertos individuos en una cultura específica, en un contexto específico, y la influencia que tiene el diseño. En este sentido, ponemos en valor la señalética y sus valores patrimoniales y culturales, dando o sabiendo que los sistemas señaléticos tienen un corpus material y un corpus que tiene que ver con el campo de lo semiótico. Como hablamos de espacio anteriormente, y en nuestro caso estamos hablando de esta ciudad, de la ciudad de La Plata, tenemos que configurar el espacio según consideraciones de Lynch, que habla del espacio físico, de lo que percibe el hombre de una ciudad, y que son estas discriminaciones de sendas, bordes, barrios, nodos y mojones de esta ciudad de fines del siglo XIX, que fue planificada por Pedro Benoit, de la mano de la generación de los 80, y no voy a seguir en este tema por consideración a los colegas arquitectos que de esto saben bastante más que yo. Pero bueno, estos espacios los consideramos necesarios para poder dar paso a las placas que vienen,
Aquí están las sendas, que son las calles, están los bordes, que son estos lugares limitantes, están los barrios que tienen una extensión considerable y características comunes, están los nodos, aquellos espacios emblemáticos de una ciudad y son transitables, y están los mojones, aquellos otros que son esos puntos que nos conectan o nos sirven para llegar de un lugar al otro, como es el caso de este pequeño obelisco que está en la intersección de las calles 6 y 50 o diagonal 80 y 50. Y en estos espacios de los que estamos hablando es donde aparecen elementos urbanos que son estos que aparecen en la placa, que los clasifica Marius Quintana Creus, y nosotros de esa clasificación que hace el autor hacemos una readaptación en este sentido que nos conviene a nosotros, le conviene al proyecto, y le cambiamos la denominación para evitar confusiones y lo llamamos componentes urbanos. Estos componentes urbanos que son los componentes que utiliza la gente que vive en las ciudades. ¿Y por qué hacemos hincapié en estos componentes urbanos? Porque dentro de los componentes de tránsito, por eso está marcada un artefacto señalético, están los sistemas de señalización. Los sistemas señaléticos, como dije anteriormente, son parte de los componentes de una ciudad desde la fundación de la ciudad. Y estos sistemas van cambiando, van mutando a la par de la mutación de la ciudad, a la par de los cambios de las ciudades con el paso del tiempo. Y en este acopio que hicimos, en esta investigación de acopio, empiezan a aparecer estos componentes de señalización, estos componentes de marcación, y encontramos las viejas placas enlosadas, que son fundacionales, las conmemorativas, que son placas resueltas en un sistema de metal, de fundición, los esténciles, que son aquellos que se logran mediante pinturas y plantillas, y las más actuales, que son las autoportantes, que son aquellas que se encuentran en las ochavas de las ciudades, sostenidas por un mástil. Y haciendo hincapié de manera, ahondando, digamos, en la investigación, hacemos foco en estas viejas placas enlosadas, que las consideramos parte del patrimonio de la ciudad, porque son estas placas que cuentan una historia, hablan de la historia de la ciudad, dadas que fueron las primeras, y encontramos un material, encontramos una forma, encontramos una paleta cromática y un acabado superficial de eso que se denomina el famoso enlosado. En ese tiempo muy usado para la confección de estas placas, seguramente herencia de las viejas placas enlosadas francesas del siglo XIX. Nos encontramos con una tipología muy diversa en este sentido. En las mismas placas encontramos diferentes marginaciones, diferentes diagramaciones y cuerpos tipográficos. Vuelvo acá. Como conclusión, podemos decir que encontramos en estas placas enlosadas un patrimonio cultural de la ciudad, encontramos un material, encontramos una historia, al darnos cuenta que la ciudad en tiempos fundacionales se le designó a las calles números. Debido a infinidad de investigaciones, no tenemos fehacientemente un referente en cuanto a la numeración. Digamos, hay varias hipótesis que hablan de las numeraciones de las calles de la ciudad. Algunos hablan de que era una ciudad incipiente y los trabajadores que venían a construirla no sabían leer y escribir, entonces era más fácil la comunicación mediante los números. Otros hablan de cuestiones que tienen que ver con la masonería, en fin. Lo que sí sabemos y que detentan estas placas es que además de los números se le agregaron
nombres a las calles, nombres que tienen que ver con provincias, nombres que tienen que ver con ciudadanos ilustres, y esto es en consideración de los cambios sociopolíticos que la Argentina atravesaba en épocas de la fundación, a finales del siglo XX, principios del siglo XIX. Por eso consideramos que son este tipo de marcaciones, este tipo de placas enlosadas, que el enlosado en la actualidad está de moda, se podría decir, no es de aquel momento. Bueno, cuentan esta historia desde el momento en que fueron instaladas. Muchísimas gracias para todos por haberme escuchado y eso es todo. Gracias. Gracias, Leonel, por tu presentación. Al final de la sesión, entonces, tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Invitamos ahora a la magíster arquitecta Lisette Arpi a realizar su presentación titulada Resiliencia Patrimonial Digital, Innovación HBIM para el futuro del patrimonio. Bueno, buenos días con todos. Les saluda Lisa Darpi, soy de Cuenca, Ecuador. Creo que podríamos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, ahí les he puesto unas imágenes de lo que hemos estado elaborando, un poco de talleres con temas patrimoniales y vinculados al BIM. Esta metodología fomenta la resiliencia del patrimonio cultural frente a estas variantes y a los cambios climáticos que actualmente estamos viviendo. La siguiente, por favor, gracias. Bueno, voy a dar una breve introducción, que es el BIM. El BIM es una metodología que utiliza un modelo digital que está en todas las fases del ciclo de vida de la edificación, desde que se construye hasta que se derroca la misma. El siguiente, por favor. Y el HBIM es una adaptación del BIM, pero adaptada solo a edificios históricos y sitios patrimoniales. Esta adaptación solo incluye datos históricos, la materialidad, las fases constructivas como tal, y también temas constructivos tradicionales. Es toda la información que podemos recolectar de un edificio en ese modelo digital. La siguiente, por favor. Bueno, y lo que les decía, un poco la diferencia, BIM es la edificación moderna y netamente HBIM es la edificación antigua patrimonial, por así decirlo. La siguiente, gracias. Y bueno, la importancia del patrimonio cultural, como de todos es conocimiento, esto es sin duda una lucha conjunta de muchos que busca preservar la identidad de la memoria histórica. Yo soy de una ciudad que es Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahí les he puesto un poco una foto de la ciudad y una maquetita pequeña que es de la catedral. Em, Toda la ciudad tiene varias edificaciones patrimoniales y nosotros hemos venido trabajando un poco de la investigación en hacer el modelado digital de varias de estas edificaciones. La siguiente, por favor, gracias. Y bueno, ¿por qué es importante la conservación y toda esta digitalización del patrimonio como tal? Como pudimos observar hace unos días, bueno, y meses, hubo esto de Valencia, que hubo varias edificaciones con deterioros y todas las demás desgracias, los eventos climáticos como tal en su máxima expresión, entonces que hubo algunos deterioros de las edificaciones, entonces el HBIM busca también tener toda la información de la edificación justo cuando pasa en etapas de daños estructurales, hasta cómo gestionar este tipo de catástrofes, cuál sería la forma más óptima para hacerlo, ¿no? Entonces, el HBIM aportaría esto a saber cuáles son las fases constructivas de la edificación y también a poder mitigar un poco la restauración o todas las medidas que se tomen para poder recuperar a la edificación. La siguiente, por favor.
Bueno, ¿y para qué sirve el HBIM que voy a tener en este base de modelo digital? Una documentación precisa de los edificios históricos, ya que aquí involucra varios actores, varios profesionales, tanto los historiadores, los restauradores, todos los que tengan que involucrar al patrimonio como tal en esta metodología. Entonces, basada en esta metodología, se genera la información y aparte toda esa información pasa a los modelos 3D y se registra todos los detalles de la edificación. Aquí les he puesto una pequeña imagen de un levantamiento de información de una edificación que se llama Febres Cordero. Era una antigua escuela en la que nos basamos incluso de imágenes para recrear el modelo 3D de la edificación. Y esto que permite conservar y también planificar las intervenciones a futuro o las fases de intervención que va a tener la edificación. Y además de ello, se genera difusión del conocimiento con varias de las información que tuvimos. Pudimos publicar un libro de cómo fue la historia de la edificación y también algunos temas de construcción de lo que se hizo en esa edificación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les traje unos 3 ejemplos rápidamente de unas edificaciones patrimoniales de las que he participado. Para hacer este tipo de modelado del edificio como tal, siempre para poder aplicar la metodología de HBIM, se escanea el edificio con láser, también con fotogrametría, se captura la mayor información posible para luego, obviamente, serla procesada e irla trabajando conjuntamente con los demás actores de, que involucra conservar el patrimonio. La siguiente, por favor. Y bueno, poco a poco levantando la información se va creando todos estos modelados 3D que cada elemento contiene más información, por eso es como una base de datos de información, desde la materialidad hasta cómo se va encajando cada elemento constructivo, ¿no? Entonces se va determinando los materiales originales, los que fueron añadidos y también las fases constructivas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les he puesto un poco de diferencia. El BIM con el HBIM es como un retroceso. El HBIM a veces levantamos toda la información precisa, pero luego hacemos un pequeño retroceso para dar el anteproyecto, que es en una calidad un poco menor, pero luego de nuevo avanzamos para ver cuál es la propuesta final. Entonces, siempre en HBIM se manejan los niveles de desarrollo, que implica cuánta información y cuán detallado va a ser todo el tema constructivo o toda la información que va a estar dentro del modelado digital, en este caso. La siguiente, por favor, gracias. Bueno, y para esto se utiliza un millón bueno, no un millón, pero sí varios software que van enlazados, que se puede tener esta interdisciplinaridad, ya que se puede trabajar todos los agentes que trabajen en el patrimonio. Hay varios software, algunos abiertos, otros no, pero siempre basándose en este rango de OpenBIM, que es el IFC. Igual para temas patrimoniales se utiliza PetroBIM, que también es para ver las escalas o la estratigrafía de la edificación como tal. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, la contribución del HBIM a la mitigación del cambio climático, como les comentaba, es la documentación precisa, que tenga varios actores como tal. También análisis y simulación de riesgos, por ejemplo, si es que hay una inundación, saber como que cuál es el máximo, la capacidad de la edificación como tal y cómo actuar ante ello, ¿no? Y también algunas intervenciones adaptativas y sostenibles, dependiendo del uso que ya se le da a la edificación. Como saben, cambia de uso a algunas edificaciones, entonces esto también. Y además del monitoreo, ¿no? Entonces, como también, bueno, no sé cómo sea acá en Argentina, pero en Cuenca no existen muchos recursos para intervenir las edificaciones, entonces siempre se va haciendo lo que mayor como requiera.
y se va haciendo este monitoreo y se va gestionando los recursos para ver qué es lo que más urge, ¿no? Entonces, y además de esto, fortalecer la resiliencia comunitaria, nosotros generamos un proyecto en donde las personas podían visitar algunas edificaciones patrimoniales con realidad virtual o realidad aumentada desde varias plataformas, también haciendo esta difusión educativa del patrimonio como tal, como parte de mitigar el tema del cambio climático, bueno, eso. ¿Podemos proseguir? Gracias. Y bueno, aquí también se ve todo el entorno climático, se analiza cómo interviene el clima en las edificaciones y se va haciendo las simulaciones, además de los materiales, cómo están los estados de los materiales, cómo han sido los sistemas constructivos, justo la detección temprana de los daños, la gestión preventiva, además del análisis histórico de los cambios, de los usos y también de cómo está alrededor el entorno de la edificación. Y también justo lo que les comentaba, la participación ciudadana y generar los espacios de educación de la difusión del patrimonio y que también las personas conozcan estos edificios históricos, ¿no? La siguiente, por favor, gracias. Y bueno, esta es una de las aplicaciones prácticas que les mencionaba. En el sector público, tuve la oportunidad de trabajar en el sector público de mi ciudad. Esta es la ex unidad educativa Francisco Febres Cordero, en la que aplicamos la metodología BIM, hicimos algunas simulaciones, aún no se está interviniendo, sin embargo, estas simulaciones se van comprobando el deterioro que ha pasado durante este tiempo y todo esto ha habido que ser monitoreado, ¿no? Nos basamos en un entorno común de datos, que son estas esferitas que van ahí, que involucra a todos los actores para la conservación de esta edificación patrimonial. Todo esto es un sistema que tiene la ciudad de Cuenca en la Dirección de Áreas Históricas, donde podríamos identificar y ver toda la información en vivo y a la vez en gráficas para ver cómo estaba evolucionando la edificación, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, siempre se necesita el equipo de multidisciplina. Aquí hicimos una evaluación urbana, un análisis con el historiador, las fases constructivas con el arqueólogo, también el análisis de materiales con el restaurador. La siguiente, por favor. Y además involucra también el tema legal, el tema también de cómo se mueven estos actores, tanto municipales, privados, para poder gestionar el patrimonio como tal. Y además de ello también el tema de las patologías, ver cuáles son los daños, cómo son los daños, también tener las perspectivas de qué pasaría si es que no se interviene y qué pasaría si es que ya se interviene, ¿no? Entonces, todo eso va monitoreado en el modelado digital de HBIM. La siguiente, por favor, gracias. Y bueno, algo que nosotros manejamos es la metodología también del cómo era, cómo es y cómo será. Entonces, ahí tenemos 3 imágenes justo de cómo era, el cómo es. Aquí vemos un pináculo, en el cómo es ya no está el pináculo, o hay un cambio y como propuesta es conservar ese pináculo. Entonces, con esta metodología nosotros levantamos la información como tal del estado actual. Sin embargo, siempre hacemos un retroceso para ver cómo era y ver qué toma de decisiones se da, como en este caso, recuperar el pináculo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí como pueden ver, tenemos como ya analizado cómo es el sistema constructivo del pináculo, lo hemos implementado y ahí está en la fase de propuesta, como ven, todo muy detallado para saber cuál va a ser el modo de construcción. La siguiente, por favor. Y esta es también una intervención de un teatro patrimonial de una ciudad del Oriente Amazónico, y es, como ven, un teatro muy pequeñito, ¿no? Y sin embargo, esto también implicó toda la metodología HBIM, desde
cuáles iban a ser las fases, cómo íbamos a visitar la obra, cómo íbamos a levantar la información. Levantamos igual con escáner, con drones para hacer la fotogrametría y también la toma de decisiones conjuntas, ¿no? Con el gobierno y con los profesionales. Entonces, y también con la gente de allá que la verdad arquitectónicamente quizás no tiene muchos elementos relevantes, pero en tema patrimonial de historia de la gente que se sentía muy identificada con esta edificación era bastante. Entonces era como su joya, pero se estaba deteriorando. Entonces hicimos todo un análisis tanto de historia, de la cultura, de cómo está la edificación, el levantamiento como tal. La siguiente, por favor. El levantamiento de cada elemento de la degradación del mismo y además también el estudio del entorno como tal de urbano de la edificación para saber cuál era el sistema constructivo. Aquí el sistema constructivo de esta edificación era el tingladillo, la tabla sobre tabla y ese era como que el relevante y prácticamente ese sistema constructivo se estaba perdiendo por algunas intervenciones que no se realizaron adecuadamente en la edificación. Entonces, en Ecuador nos manejamos con el INPC, es una ficha que involucra todo el dato histórico de la edificación. Igual esa lamentablemente no estaba actualizada, entonces también se le actualizó y se va trabajando con todo conjuntamente. La siguiente, por favor. Y bueno, con el levantamiento de información se generó la 9 de puntos, la fotogrametría, que vamos generando cosas un poco, bueno, más exactas, ya que también como la edificación está en deterioro, se estaba cayendo, entonces hay algunos lugares donde no podemos ingresar, pero con esta tecnología sí lo podemos hacer. La siguiente, por favor. Igual como pueden observar, todas las patologías y los daños estructurales son enormes y como esta edificación no se iba a intervenir enseguida, estuvimos trabajando desde el 2023 y hasta hace unos meses nomás entregamos el proyecto e íbamos actualizando que poco a poco se iba deteriorando más y qué iba a pasar si es que en el siguiente año no se intervenía la edificación como tal. Y bueno, y ahí ya se genera todo este tema del modelado 3D. La siguiente, por favor. Todo este conjunto de información de cómo era el edificio, cómo vamos proponiendo, cómo está y por qué deberíamos regresar a lo que era, ¿no? Existe la comparación de la edificación como tal. La siguiente, por favor. Igual el tema del sistema constructivo, las patologías, todo íbamos monitoreando para ver cómo también el clima intervenía en esto, ya que es una zona húmeda. Sin embargo, la edificación era de madera, entonces ahí intervenían varios factores climáticos como tal, y también un poco esto del cambio climático que empezó unas fuertes lluvias y luego también no había lluvias, entonces un poco eso. La siguiente, por favor. Y también algo que el HBIM recupera es la esencia como tal de la edificación. Siempre se llega a un retroceso como tal, siempre del estado actual, como les decía, y luego un retroceso de cómo era, y ahí ya es la toma de decisiones. Nosotros sí propusimos llegar a este elemento como tal de cómo era, pero ya por temas de la ciudad como tal, del imaginario urbano, se regresó a la propuesta de Dos Aguas, que se vea Dos Aguas el teatro. La siguiente, por favor. Y bueno, y aquí también involucra el tema legal, ¿no? Entonces, ahí tenemos una escala de legalidad que involucra cómo interviene la edificación adecuadamente y también el análisis que se daban de temas isópticos. Aquí ya se involucra otras cosas, por ser el teatro, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya como tal es la propuesta, como les comentaba, no por temas ya de varias cosas y de estudios que se llegó al acuerdo de que se iba a mantener las dos aguas, pero se iba a gestionar los espacios para que sea óptimo para que funcione como un teatro como tal. Entonces, eso es en la parte del teatro y actualmente la edificación el próximo año se va ya a intervenir como tal y con toda esta información ellos
podrían hacerlo de la forma más óptima. La siguiente, por favor. El tema de los detalles constructivos, de las fases, de cómo intervenir la edificación, es como un manual de todo lo que se tiene que hacer para que la intervención sea de la forma más adecuada que se planteó con varios de los profesionales involucrados. La siguiente, por favor. Y no sé cómo estoy con el tiempo, pero bueno. Igual, como es una metodología que involucra varios actores profesionales, entonces varios actores de tanto estructurales, ingenieros y todo, entonces se hace un análisis de cómo se puede intervenir mejor la edificación y qué pasará si es que, como les digo, no se interviene. Y también el tema lumínico, todas las áreas que involucran el patrimonio, o cómo restaurar y todo eso, iban ahí y todo se va gestionando, ¿no? La siguiente, por favor. Y luego llega la fase de presentación de los proyectos. Nosotros hemos ocupado las gafas de realidad virtual, donde las personas podrían palpar virtualmente cómo la edificación sería, y ahí había un poco de sorpresa porque la gente estaba muy, digamos, arraigada con esta edificación y recordaban todo. Entonces, también es parte de revivir el pasado y conservar también la memoria de las edificaciones, ¿no? Y bueno, también el tema de presupuestos, porque eso siempre es, ¿no? Y también está uno de los proyectos en los que trabajé, es en el Plan Especial del Centro Histórico de Cuenca. Como les mencionaba, es una ciudad patrimonial. Aquí nosotros gestionamos algunas edificaciones patrimoniales con la metodología BIM, y lo hicimos con el sistema de información geográfica. Entonces tratamos de hacer el tema de las ordenanzas, como cambió la ordenanza ahora permitía 4 pisos, ver las simulaciones de cómo la ciudad iba a crecer con este tema de las edificaciones patrimoniales. Aquí les puse un video, pero eh, por temas logísticos no se pudo, pero bueno, más o menos es la simulación de la edificación y ver todas las edificaciones patrimoniales con toda la información que recolectamos y que han recolectado durante muchos años. Entonces, ahí también teníamos el tema de la difusión educativa, donde muchas escuelas, colegios, incluso estudiantes de arquitectura podían observar toda esta información y luego también gestionar, ¿no? Para los profesionales que puedan intervenir. Lamentablemente, cuando salí de ahí ya no sé, estuve trabajando un poco de esto, pero mi investigación va basada al tema de todas estas vivencias que he tenido y las formas más óptimas para agilizar los procesos y obviamente tener esta gestión de patrimonio que vaya acorde también con la eficiencia energética. Y bueno, también como conclusión ya para terminar, em, lo que he podido tener como referencia es que el HBIM nos ayuda a gestionar todo, la documentación, el tema de cómo intervenir las edificaciones, también, como les decía, la difusión, que es muy importante. Nosotros tuvimos una vivencia de que algunas personas que estaban fuera del país reconocieron las edificaciones, o un poco eso de pertenencia del patrimonio como tal. Y obviamente el trabajo multidisciplinario es fundamental, ¿no? Y que esté involucrada la sociedad mucho más para que haya este cuidado de las edificaciones y este tema de pertenencia, y también que haya la buena gestión cuando haya elementos climáticos que la deterioren. Y eso sería todo. Muchas gracias. Este es mi contacto y estoy a las órdenes. Muchas gracias, Lisette. En todo caso, vamos a pasar a la instancia de preguntas y respuestas. Em, Aquellas personas que quieran hacer llegar su consulta pueden escribirla aquí en el chat de Zoom. Tenemos una primera pregunta para Alicia. Em, ¿Cuáles consideran que son las valoraciones que realizan las propias comunidades sobre las edificaciones construidas en tierra? Porque entendemos que en los distintos países es posible que las valoraciones que hacen las comunidades sobre ese tipo específico de construcciones sean diversos.
En general, yo creo que sigue habiendo mucho estereotipo negativo sobre la arquitectura de tierra o sobre la arquitectura tradicional en general. Como sea, España tiene un problema de despoblación y entonces las grandes ciudades, gran parte de la arquitectura tradicional ha desaparecido. Lo que se mantiene todavía es en las zonas más rurales, más despobladas y se asocia con ese mundo. Aunque sea en general la comunidad puede creer que es menos eficaz o menos segura o de menor calidad en general, como sí que está habiendo un movimiento de querer volver al mundo rural en España, sí que hay gente que está desarrollando como cierta sensibilidad hacia la arquitectura tradicional, a la de tierra, y cree que por ahí es el camino. Entonces sí que creo que hay esperanza, pero en general hay mucha gente que piensa que no es ni segura, ni eficaz, ni viable para ser habitada. Entonces nuestro objetivo es cambiar un poco o colaborar un poco en cambiar ese chip. Perfecto, Alicia, muchas gracias. Luego tenemos otra consulta para Guillermo y Jimena. Considerando que la Sala Santa Teresa se utiliza con distintas actividades culturales, educativas e institucionales, ¿cuál consideran que es el principal desafío para su adaptación como una sala híbrida? Bueno, la presencia de obras de arte en un contexto de público realmente es el mayor desafío. Ocurre que la colección de museo es muy importante, entonces, por el otro lado, también la sala es utilizada por las distintas facultades que están con sede en el mismo edificio, como el Colegio Mackay. Con lo cual, también es cierto que también es una oportunidad para sensibilizar a los ocupantes de estas distintas instituciones que pertenecen todas a la Universidad Católica sobre la importancia del tratamiento de las obras de arte y vincularse con ellas, con lo cual son desafíos y oportunidades y equilibrar las condiciones ambientales de preservación de las obras de arte junto con el confort y las posibilidades tecnológicas es el gran desafío de este proyecto que estamos abordando. Sí, creo que justamente a partir de esos desafíos es que se propone en el proyecto de investigación hacer este desarrollo de lineamientos o de directrices a tener en cuenta y estamos trabajando desde diferentes puntos de vista, desde la conservación preventiva de las obras, desde el confort de los usuarios, desde la actualización tecnológica, porque son programas diferentes y creo que ese es el mayor desafío, que la sala responda a todos esos diferentes programas de manera segura, tanto para las personas como también para las obras de arte. Pero creemos que es posible y de hecho me parece que la solución es justamente el trabajo interdisciplinario, como también recién mencionaban, y que cada especialista aporte desde su mirada y después, bueno, llegar a un consenso, ¿no? A un equilibrio entre estas diferentes miradas. Muchas gracias, Guillermo y Jimena. Luego tenemos otra consulta para Leonel. Entendemos que el tema que presentaron es parte de una investigación doctoral. ¿Podrían comentarnos brevemente de qué forma realizaron el recorte temático en esa investigación? Sí, cómo no. La investigación empezó siendo sumamente amplia. Empezamos haciendo una investigación sobre el país, después fue achicándose, tomamos parámetros de la ciudad de Buenos Aires, pero nuestra intención como platenses y valorando sobre todo esta ciudad con todas las valoraciones, valga el juego de palabras que tiene al ser una ciudad planificada y con con aspectos patrimoniales muy importantes, encontramos en nuestra propia ciudad, indagando y haciendo el acopio, un material valiosísimo que nos dio pie a, digamos, a instalarnos en la propia ciudad y hacer la investigación más a fondo, aún siendo platenses y circulando en la ciudad desde que nacimos. Entonces esto fue una ponderación que fuimos descubriendo a lo largo del acopio fotográficos y de
caminar la calle de otra manera, digamos, no como los transeúntes platenses que vamos a trabajar y vamos y venimos y vamos a casa de amigos y familia, sino a caminar esa calle indagando, mirando cuáles son los elementos de señalización existentes y descubriendo como un mundo distinto. Y en ese mundo distinto encontramos situaciones patrimoniales muy sustanciosas que tienen que ver justamente con estas antiguas placas de enlosadas, ¿no? De la que yo hice alusión en mi presentación. No sé si eso contesta la pregunta. Perfecto, Leonel, muchas gracias. De nada. Y luego una consulta para Lisette. ¿Cuál consideras que sería la principal ventaja de la utilización de HBIM en nuestra región vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible? Gracias por la pregunta. Sí, justamente lo que les mencionaba, este tema de implementar la metodología implicaría la conservación preventiva, la planificación, en este caso de las ciudades como tal, cómo intervenir estos espacios patrimoniales y cómo también hacer este tema de la educación de las personas. Por ejemplo, en el tema de las edificaciones patrimoniales en Cuenca, nosotros basado justo con los ODS, ganamos este premio para poder hacer la simulación de la ciudad como tal y hacer el plan específico del centro histórico de Cuenca. Entonces, es fundamental. Utilizar la tecnología ahora es fundamental. Simplemente no solo sectorizar al tema arquitectónico, sino justo como comentó María Jimena, todos los implicados, porque por eso es un trabajo multidisciplinar, darle el valor a todos los implicados, tanto al historiador como al restaurador, incluso al obrero que va a intervenir la edificación. Entonces, la metodología BIM, la verdad, tiene un buen futuro porque va a permitir que las ciudades tengan una, bueno, y al menos también las edificaciones patrimoniales, una buena gestión como tal, si es que es bien utilizada, claro está. Gracias. Muchas gracias, Lisette. Agradecemos a todos los expositores de esta sesión de ponencias. Vamos a finalizar esta actividad. Ahora realizaremos un intervalo de 40 minutos y luego continuaremos con las actividades previstas para la tarde de este primer día del Congreso Internacional de Cultura en Acción Climática. Muchas gracias. Gracias.